Buenas tardes. Nuestro grupo está encargado de hablar acerca del proceso de manufactura para la gasolina y el grupo está conformado por Alejandro Arenas, Andrés Bolívar, Laura Isabel Aguilera y David Montealegre. Los principales procesos involucrados en el refinamiento del petróleo para la obtención de la gasolina son el fraccionamiento, el craqueo, el reformado catalítico y la depuración. El fraccionamiento consiste en ingresar el petróleo crudo dentro de un horno tubular y calentarlo a diferentes temperaturas con el fin de que se separen los múltiples elementos de interés, aprovechando la diferencia entre los puntos de ebullición de los diferentes componentes que se quieren obtener, o sea, los outputs. Los productos obtenidos de este proceso son entre 0 y 20 grados centígrados, gas ligero, metano, butano, que se utilizan principalmente como combustibles. Entre 35 y 60 grados se obtiene éter, que se utiliza como disolvente. Entre 60 y 150 grados centígrados se obtiene, por así decirlo, gasolina preliminar y nafta. Entre 200 y 300 grados centígrados se obtiene queroseno, que hoy en día se utiliza como disolvente. Entre los 180 grados centígrados y 380 se obtiene gasóleo, diésel, que se utilizan como combustible y como calefacción. Vale la pena agregar que entre más pesado sea un crudo, mayor cantidad de desperdicios va a tener, y estos desperdicios son principalmente parafina sólida y asfalto. El proceso siguiente a este es el craqueo, el cual es una modificación del fraccionamiento. Este busca, mediante la presión y la temperatura, romper las moléculas pesadas de hidrocarburos en unas más pequeñas, así aumentar el rendimiento de este producto. Por ende, los inputs son los mismos que el anterior, el petróleo crudo. Sin embargo, las máquinas son el horno, las cámaras de reacción, las cuales son la modificación de este proceso, y la fraccionadora. Los outputs vienen a ser los mismos, sin embargo, en mayor cantidad. Y la que más se pone en consideración es los productos petroquímicos, los que pueden ser usados como en asfaltos o cosméticos. El proceso que tiene este es muy similar. Comienza en el horno, sin embargo, luego pasa a las máquinas de reacción. Acá se usa una temperatura y una presión que rompe los, las moléculas más pesadas y tiene también una reguladora, la cual hace que este proceso se repita una y otra vez. Y cuando las moléculas alcancen su estado deseado, pasan a la torre de fraccionamiento, en donde ocurre el proceso ya mencionado en primera instancia. Ahora, acá ocurren dos reacciones químicas. La primera es el rompimiento de las moléculas y la segunda es una reacción no deseada, pues genera un desperdicio que no es utilizado al final del proceso. Luego del proceso de craqueo se tiene el proceso reformado catalítico. Este proceso tiene como objetivo aumentar el índice de octanos de la nafta proveniente de los procesos anteriores. Las entradas de este proceso son los hidrocarburos parafínicos y nafténicos, básicamente la nafta pesada. La máquina que se usa para este proceso es un reactor compartimentado con calefacción intermedia, y en la salida de este proceso se obtiene gasolina de alto octanaje e hidrógeno que puede ser usado para otros procesos. Durante el proceso de reformado se producen reacciones de aromatización e isomerización. Para que estas reacciones sean posibles, se hace uso de un catalizador de función dual, en específico el platino. Este catalizador favorece las reacciones de deshidrogenación y su acidez favorece la isomerización. Como se dijo anteriormente, en este proceso se usa un reactor compartimentado con calefacción intermedia para mantener el nivel de temperatura. Este reactor está compuesto por tres reactores de lecho fijo con calentamiento intermedio en un horno, de allí proviene su nombre. La nafta desulfurada se mezcla con una pequeña cantidad de hidrógeno, se calienta a temperatura de proceso y atraviesa los tres lechos. A la salida, la nafta está transformada y se produce hidrógeno como subproducto. De la corriente de salida se separa el hidrógeno y el resto se envía a una columna de destilación llamada estabilizadora, que separa por cabeza los gases y por el fondo la nafta reformada, es decir, con mayor octanaje. Finalmente, como un último proceso en la manufactura de la gasolina, se encuentra el proceso de depuración, que consiste principalmente en tomar la gasolina de alto octanaje proveniente del proceso de reformado catalítico como un input y empezar a aplicarle una serie de procesos
y de tratamientos que limpian las impurezas que trae esta gasolina, para así mejorar su calidad y dejarla lista para la comercialización. El principal método que se usa para la depuración de la gasolina es denominado hidrotratamiento, que consiste básicamente en hacer reaccionar esta gasolina con hidrógeno para que aquellas sustancias que están contaminando la gasolina reaccionen con el hidrógeno y se formen nuevas sustancias que son más fáciles de retirar. El proceso inicia con el calentamiento de la gasolina en un horno. Posteriormente, esta gasolina va a un reactor que lo que hace es prácticamente aplicar el hidrógeno a esta gasolina o introducirlo para que la gasolina empiece a generar sus reacciones con este hidrógeno. Principalmente las sustancias contaminantes de la gasolina, como el azufre, el nitrógeno, el oxígeno, entre otros metales. De este modo, se crean sustancias que son más fáciles de retirar en un paso posterior, que es la separación, que consiste en llevar la gasolina a una máquina separadora o separador que empieza a primero separar el hidrógeno que no ha reaccionado y separar aquellas sustancias que estaban contaminando la gasolina. Finalmente, esta gasolina ya más limpia se procede a llevar a una máquina estabilizadora, que lo que hace es tomar esta gasolina más pura y terminar de purificarla o dejarla más limpia aún, retirando aquellos contaminantes presentes en un estado gaseoso, para así finalmente dejar como un output ya la gasolina hidrotratada con una mejor calidad y lista para ser comercializada. Bueno, como ejemplo en la industria colombiana tenemos a Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país, con una producción diaria de 700.000 barriles diarios de petróleo pesado, con utilidades netas de 33,4 billones de pesos. Tiene dos refinerías en el país, una en Barranca Bermeja, la cual es la principal, y otra en Cartagena. La de Barranca Bermeja fue construida en 1922. En la década de los 50 se empezaron, digamos, que a hacer inversiones para agregarle las primeras unidades para el proceso del craqueo que se explicó anteriormente. Y digamos que la última inversión fuerte que se hizo terminó en 2017, que derivó en un aumento muy significativo de la capacidad de producción y refinamiento de crudo, y también en diferentes tecnologías que ayudaron a esta refinería a cumplir mejor los estándares ambientales que establece Ecopetrol dentro de su visión empresarial. En conclusión, los avances del proceso de refinería han hecho que el rendimiento de este aumentara de un 26% en 1930 a un 46% actualmente. Es decir, que la creciente demanda de este producto ha llevado a la mejora y aprovechamiento de este proceso, por lo que hoy en día la cantidad de materiales diarios usados mantienen en sus componentes materiales petroquímicos. Es decir, que podríamos decir que las necesidades humanas llevan a una mejora y un cambio de estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención prestada. A continuación les presentaremos las preguntas relacionadas con esta presentación. En primer lugar, ¿qué significa que la gasolina sea de alto octanaje? Segundo, ¿entre qué temperatura se obtiene la nafta? Por último, ¿en qué se diferencian los procesos de fraccionamiento y craqueo? Se presentan las referencias usadas en esta presentación. Muchas gracias por su atención.